tener esta administración de nuestros archivos, ¿no? Y la diferencia que quiero hacer es que básicamente Git es ese mecanismo mediante el cual podemos administrar versiones de este tipo de documentos de manera interna en nuestra computadora, y después Gitco, que no es lo mismo Git que Gitco, es como un espacio, una red social quizá, en la que las versiones de nuestra computadora se pueden compartir con toda la red o con un grupo selecto que nosotros decidamos, ¿va? Entonces, solo eso, aprovechar eso, porque básicamente lo que toca que ustedes hagan en este momento es, si la clase anterior trabajaron con Colab, y abren Colab de nuevo, dado que está asociado a su cuenta de correo, como recordarán, seguramente aquí les van a aparecer los archivos con los que trabajaron hace poco. Y uno de esos es el código de la clase, ¿no? Entonces, ese ya es como un atajo. En caso de que no suceda, igual, nada más por si alguien no lo tiene en el mapa, le damos clic en GitHub, traemos la liga del repositorio del curso y pues ya, básicamente eso será suficiente para, para poder abrir el código de la clase. O, en su defecto, pues si ya tienen el repositorio con el clon en su computadora, pues solamente será cuestión de abrir el archivo, ¿no? ¿Algo que agregar? ¿No? Okay. Y básicamente, en la última clase, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien se perdió que no sabe cómo abrir el archivo? ¿O todos ya estamos trabajando con el notebook? ¿Todo bien? Va. Y básicamente, en el punto que nos quedamos la sesión anterior, fue hablar acerca de estas funciones, estas estructuras de control que nos ayudan a sistematizar o de alguna manera automatizar algunas tareas que pueden ser repetitivas. Hablamos de que podemos crear nuestras propias funciones de acuerdo a lo que necesitemos dentro de Python, y pues que estas estructuras de control o bucles o loops, también los pueden conocer así, pues nos ayudan de nuevo a sistematizar o automatizar algunas tareas que muy probablemente necesitemos, ¿no? Hablamos del ciclo while, el ciclo for, hay algunos otros como el if, pero muy probablemente el while y el for serán los bucles que más comúnmente van a utilizar. Dicho eso, básicamente, un lenguaje como Python tiene la característica de que es muy probable que alguien ya se enfrentó a un problema que nosotros estamos tratando de solucionar. Al ser un lenguaje colaborativo, libre básicamente, que por ahí hay una discusión interesante y algunas cosas pues que se pueden generalizar, pero es una discusión muy rica, digamos, acerca de qué es el lenguaje libre. Pero en ese sentido, lo que nos importa aquí o lo que es relevante es que en este sentido en Python, al ser un lenguaje libre, las personas pueden colaborar para generar nuevo software dentro de Python, ¿no? O no sé si software sea la palabra correcta, no, nuevas funcionalidades, mejor dicho. Y básicamente estas son las librerías. Las librerías son funciones o ciclos o alguna suerte similar que alguien más ya creó y está compartiendo con la comunidad para pues, que básicamente tenga esta funcionalidad de que no repitamos cosas que ya están solucionadas, ¿no? Mejor dediquemos tiempo a hacer análisis o a solucionar nuevas cosas. Esa es la lógica de las librerías, solucionar cosas que pueden servir para muchísimas personas. Y por ejemplo, una de las librerías pues, más utilizadas en Python es NumPy, que pues básicamente por default, digamos, Python ya tiene algunas de las funcionalidades matemáticas que ya vimos, multiplicación, potencia, operadores matemáticos, ¿no? NumPy viene a ser una librería que pues, en cierto sentido nos ayuda a complementar estas funcionalidades. Alguien, no sé, por ejemplo, si ustedes quieren sacar una función logarítmica, bien podrían ustedes definir su función, hacer el cálculo dentro de su función para que esa función logarítmica haga el cálculo, pero dentro de NumPy alguien más ya lo hizo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es a lo que nos ayuda a realizar este tipo de librerías. Por ejemplo, ustedes también
Con algo de código podrían hacer distribuciones normales aleatorias, ¿no? Que pues, muy probablemente para nuestros fines a veces es muy útil. Pero, de nuevo, alguien más que colaboró dentro de NumPy ya creó una función que nos ayuda a generar este tipo de variables. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Algo que les decía la vez anterior, básicamente nosotros lo primero que hacemos es llamar la librería, le damos un apodo, esto es como nomenclatura y temas de cómo es la manera en que casi siempre se hace. Aquí no necesitamos instalar la librería porque hay algunas librerías que las versiones más recientes de Python ya lo tienen. Pero si fuera el caso que lo necesitáramos, básicamente esta es la estructura que hay que seguir. Poner el signo de admiración, pip install y la librería que queremos llamar. Una cosa que es importante, y creo que esa es aún de las diferencias entre usar Colab y usar Anaconda, es que si ustedes están utilizando Colab, las librerías que no están por default instaladas en Colab, cada que la utilicen la van a tener que llamar con el pip install. Y cuando utilizan Anaconda, con una vez que lo realicen, el pip install, no es necesario que lo vuelvan a hacer más, salvo que haya como alguna actualización en el futuro, probablemente sea necesario, pero de entrada solamente habría que hacerlo una vez, ¿no? Y posteriormente, en Anaconda, solamente usaríamos el import y como les decía aquí en Colab, pues es importante utilizar los dos. Como NumPy es de las librerías que tanto Colab como las versiones recientes de Anaconda tienen instaladas, pues eso en realidad no es necesario. Solamente lo puse ahí para ilustrarles cómo sería el caso de si lo ocupara, ¿no? Más adelante vamos a trabajar con muchas librerías a lo largo del curso, entonces esta parte pues seguramente va a quedar más clara adelante. ¿Sí? Por ejemplo, con R, los separas que veías que solamente se para los superiores, y tú tienes una versión que son correctas y si trabajamos en Colab, no vamos a ver problemas. Colab siempre tiene la última versión de Python. Colab siempre tiene la última versión de Python. Entonces, puede que sí no llegue a suceder. Sí. De hecho, en Colab es muchísimo más sencillo instalar librerías nuevas en Anaconda, porque, o en Jupyter Notebook. Porque Jupyter Notebook tiene que trabajar con su sistema local y a veces hay algunas librerías que necesitan algunos paths específicos de sus máquinas. Y por ejemplo, los que trabajan mucho con Mac o trabajan con algún otro sistema distinto como los sistemas, en algún momento otros sistemas también, a veces genera problemas. Pero fuera de eso, si tiene problemas con alguna librería de recomendaciones, antes de moverla a su máquina, mejor trabajan en el cuadrado. ¿Vale? Sí, justamente. Entonces, pues es parte digamos, las ventajas o desventajas que ustedes pueden enfrentar para decidir qué utilizar, si Anaconda o Colab, ¿no? Y pues básicamente aquí hay un ejemplo en el cual algo importante dentro de las funciones es que hay funciones que nosotros necesitamos especificar argumentos. En caso de que no lo hagamos, en nuestra función podría obviarlos. Por ejemplo, en este caso que estamos haciendo una distribución normal aleatoria, básicamente tenemos que dar tres elementos, ¿no? El primero de ellos es el promedio de esta distribución y la desviación estándar que queremos de esta distribución y cuántos elementos debería de contener, ¿no? Y con eso nos genera una distribución de tamaño 100 con estas características. Media 2 y distribución estándar 1. Posteriormente, realizamos el logaritmo de esta variable, este objeto que creamos y pues como ustedes podrán ver de manera muy rápida, sencilla y con muy poco código, podemos hacer este tipo de operadores matemáticos, ¿no? La clase anterior hablamos de algo que quizás es un poco tedioso porque a veces pareciera que los arreglos de datos unidimensionales casi nunca los vamos a tratar y la realidad es que nos sirven para algunas cosas muy valiosas. Hablamos de los strings, hablamos de listas, ¿no? Y básicamente ahora lo que corresponde es hablar de otro tipo de arreglos de datos que son bidimensionales
y muy probablemente serán los que vamos a tener, con los que vamos a tener más contacto, ¿no? En este sentido, pues el arreglo bidimensional más simple es un array, que pues básicamente es una matriz, digamos, en la que podemos tener arreglos de n por n o m por n, ¿no? Ese es un array. Que más o menos, digo, esta es la estructura que tenemos que seguir, arreglos unidimensionales, bidimensionales. Muy probablemente casi siempre vamos a estar trabajando nosotros ya con datos que ya están construidos, con algún Excel, con un CSV, lo que sea, de esas características, para hacer nuestra lectura de datos, ¿no? Entonces, pues para estos fines, la librería que es más utilizada, muy probablemente han escuchado hablar de ellas, incluso aunque no hayan estado en contacto con Python, se llama Pandas. Esta librería, pues básicamente lo que hace es tener operadores muy sencillos con los cuales nosotros podemos manipular datos principalmente bidimensionales, ¿va? Entonces, Pandas, esta librería casi siempre que vayan a manipular datos bidimensionales, generalmente en estos entornos de trabajo se les llama data frames, va a ser pues básicamente el pan de cada día, ¿no? Y pues para esto vamos a realizar un ejemplo práctico en el cual vamos a ir partiendo de estructuras de datos unidimensionales, luego bidimensionales, y luego vamos a hacerlo de una manera muy simple como para entender también un poco cuál es la ventaja de utilizar Python, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de las librerías, por ejemplo? En este caso, estamos utilizando datos que vienen de un TXT que está en línea, que esto pues también es importante quizá que lo sepan, que si este archivo se encuentra alojado en algún repositorio web, no necesitan descargarlo, luego llevarlo a su máquina, o en el caso de Drive, descargarlo para ponerlo en Colab y luego hacer la lectura de datos. Básicamente pueden hacer lectura de este tipo de archivos desde la web, ¿no? O sea, no necesitan descargarlos y tener una copia local, digamos. Ustedes seguramente conocen esta idea de Francis Galton y la regresión a la media, ¿no? Que pues básicamente fueron de los ejercicios por ahí pioneros de una regresión, en el cual pues básicamente la idea base era que la estatura de los padres en buena medida explicaba la estatura de los hijos, pero con una regresión siempre a la media, ¿no? Esa era la idea puesta en lenguaje muy plano. Lo que les decía, Pandas, Read CSV, es básicamente lo que necesitamos para poder leer nuestro dataset y especificar qué tipo de separadores tiene. Por ejemplo, al ser un TXT, este es el tipo de separadores que nosotros utilizaríamos. Como les decía, muchas funciones, entre más claros nosotros seamos con las funciones que utilizamos, muy probablemente vamos a tener algo más allegado al resultado que queremos. Si aquí no hubiéramos puesto este tipo de separador, lo que Pandas hubiera asumido es que tenemos un archivo separado por comas, ¿no? Entonces, por ahí muy probablemente, si lo hubiéramos dejado así, la lectura del archivo no hubiera sido de manera correcta, dado que no es un archivo separado por comas. La función por excelencia que vamos a utilizar cuando queremos explorar nuestro set de datos es get. Por default esto es 5, entonces si nosotros no ponemos ningún otro argumento, lo que va a hacer es darnos los primeros 5 datos de nuestro dataset, ¿no? En este caso lo cambiamos a 10 y nos da los primeros 10 datos de este dataset. Lo que ya les decía desde la sesión anterior, por ejemplo, aquí podemos ver claramente que este tipo de arreglos en Python son base 0, ¿no? Si notan aquí, el primer dato que me da es el 0 y así sucesivamente hasta el 9. Con esta lógica que les comentaba la sesión anterior acerca de cómo funciona un lenguaje base 0 en este tipo de cuestiones, ¿no? Si nosotros queremos saber qué tipo de objeto creamos y que llamamos df, podemos utilizar la función type y nos va a decir qué tipo de dato es. Y como les decía, pues básicamente con las especificidades de Python nos dice que es un data frame creado desde Pandas, ¿no? Digo, aquí algunos arreglos que muy probablemente en algún momento para ustedes podrían ser útiles. No sé si tienen una base que tenga millas, si lo quieren transformar a kilómetros o alguna cuestión de ese tipo.
esto puede suceder de manera muy simple, ¿no? Por ejemplo, aquí la estatura de este dataset estaba en pulgadas. Las variables relevantes las multiplicamos por 2.54 y pues básicamente estaríamos transformando nuestros datos a centímetros, ¿no? También en el inicio se los contaba, los corchetes en Python nos ayudan a acceder a partes específicas de nuestro dataset. Por ejemplo, en este caso, si notan en esta línea, lo que estoy diciendo de mi data frame, abro corchetes y dentro de esos corchetes estoy dando una lista. Aquí es donde, por ejemplo, tienen sentido los datos de una dimensión. Como lo vimos, las listas son un objeto unidimensional. Entonces, le digo, dentro de este dataset, dame estas variables, ¿no? Y las vas a multiplicar por este valor y pues básicamente esas variables van a tener el mismo nombre que antes dentro de este data frame, ¿no? Como les decía, head es nuestra función esencial para explorar nuestros datasets. Y como ven, acá que no le doy un argumento adicional, como si lo hice arriba, que le puse n igual a 10, aquí sin ningún argumento adicional, solamente me da los 5 primeros datos. Y básicamente esa es la idea que les ejemplificaba, de entre más específicos seamos, vamos a obtener algo más cercano a lo que necesitamos. Si no, Python va a obviar muchas cosas, y al obviar esas cosas, nos va a dar el resultado que piensa que puede ser el más funcional, ¿no? Seguramente parte de lo que es más interesante hoy en día en trabajar con Python, R o este tipo de lenguaje es la visualización de datos, ¿no? Creo que hoy en día es muy común que podamos hacer gráficas que puedan ser bastante reveladoras, ¿no? Que con una sola gráfica, alguna idea o algún análisis pueda quedar muy bien plasmado. Dentro de Python, las librerías, pues que son como la base para realizar visualizaciones de datos, perdón, son Matplotlib y Seaborn. Algo que hablábamos también en la sesión pasada es que, por ejemplo, en R, quizá haya una librería que pues es más simple y como que ya tiene estandarizadas ciertas visualizaciones que a la gente le gustan mucho, es ggplot. Pero no se preocupen, aquí en Python, pues básicamente podemos hacer que esa estructura o ese arreglo de base que tiene ggplot también lo utilicemos con Seaborn o con Matplotlib, ¿no? Básicamente aquí es lo que estoy haciendo. Llamo mi librería, que es Matplotlib. Lo que les decía es el import. Como estas librerías son las que todo el mundo utiliza, básicamente Colab o Anaconda seguramente ya las tendrán instaladas, ¿no? Entonces, con estas, raro será que sea necesario el pip install. Básicamente, con solo utilizar el import será suficiente. Por convención, siempre es normal darle como un apodo a las librerías que estamos llamando. Igual hay una convención acerca de ese apodo que les vamos a dar. Como vieron, Pandas lo puse como PD, NumPy como NP, Matplotlib siempre o casi siempre estará como PLT y Seaborn como SNS, ¿no? Y este apodo que le demos a las librerías es importante porque, pues, si en el futuro alguien va a utilizar nuestro código, será valioso que entiendan lo que estamos haciendo, ¿no? Y si todo el mundo le llama a Seaborn SNS y yo utilizo otro apodo, pues seguramente esa persona no entenderá bien mi código, ¿no? Entonces, esto como por convención y por temas de que en ese tipo de ambientes el lenguaje siempre, nuestro código muy probablemente alguien más lo va a leer, es importante que esas reglas o esas convenciones las sigamos, ¿no? Y algo, pues creo que a mí Seaborn me gusta mucho porque, pues a veces cuando tienes datos y quieres ver distribuciones, cómo se están concentrando, algún tipo de relación entre las variables, como ustedes pueden notar, realmente necesitamos muy poco código para, pues, poder echarle un vistazo a nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, en esta matriz, en la diagonal principal, lo que tenemos son las distribuciones de cada una de nuestras variables, ¿no? Y están segmentados
Acá lo único adicional que yo puse en esta línea de código es bajo qué variable quiero que se haga esa segmentación, ¿no? Esa variable dicotómica bajo la cual quiero que se genere mi segmentación, que en este caso es el género, ¿no? Entonces la diagonal principal nos muestra la distribución de nuestras variables bajo esa segmentación y el arreglo de la parte de abajo es básicamente un espejo de la parte superior, en el cual tenemos la correlación entre cada una de nuestras variables, ¿no? El peso perdón, la estatura de la madre, ¿no? En qué medida se relaciona, por ejemplo, con la estatura del hijo, y esto segmentado por el género. Y pues básicamente lo que les decía, estas son correlaciones o arreglos idénticos, es de estas matrices que llamamos espejo, solamente que están pues en otro sentido los datos, ¿no? Dado cuál es nuestro eje X y nuestro eje Y. Pero la idea aquí principal es que este tipo de análisis exploratorio de nuestros datos para ver cómo se comportan se puede hacer de manera muy rápida, ¿no? Seguramente, incluso, no sé, estoy pensando en tratar de hacer esto con Excel, nos llevaría bastante más tiempo. Entonces, pues en este sentido, este tipo de gráficas pueden ser muy valiosas cuando solamente estamos explorando nuestros datos y queremos saber qué correlación puede haber entre ellos. Dicho sea de paso, digo, esto, si no mal recuerdo, dentro de la parte introductoria del curso, lo revisamos con detenimiento acerca de cómo matricialmente se ve los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Ahora lo vamos a hacer dentro de Python, que pues básicamente lo primero que necesitamos es nuestra... Sí. Si le quitas el gender, hace algo de distribuciones, la diagonal. Sí, solamente hace distribuciones, pero sin diferenciar. Lo único que hace, miren, si quieren lo hacemos rápidamente. Solo tengo que importar pandas. Aquí tengo un error. Muy probablemente aquí lo que sucedió es que esta liga esté rota. Sí, sí, luego lo vemos, pero básicamente el cambio de esto que eliminamos acá, lo único que haría es que las distribuciones no estén segmentadas por colores, todo se vería exactamente del mismo color. Checo cómo armamos ese fix de por qué no está corriendo eso, y al ratito que quede, les mando un correo para que le den una checada. Ajá, y básicamente acá abajo lo que estamos haciendo es el ejemplo de mínimos cuadrados ordinarios con un tema matricial, ¿no? Básicamente lo primero que definimos, cuáles van a ser nuestras variables explicativas y cuáles son las que vamos a predecir, nuestra matriz X y nuestra variable Y, que básicamente X van a ser la estatura del padre y la madre, y Y va a ser la estatura del hijo, ¿no? Aquí, pues básicamente así es como tendríamos que realizar el arreglo. Si nosotros queremos realizar matrices o arrays que solamente tengan unos, esta función dentro de NumPy nos puede servir mucho. np.want, el tamaño que necesitamos. Y, por ejemplo, en este caso, que yo lo necesito que sea el tamaño de la variable Y, entonces le pido a Python que me dé ese tamaño, eso le doy como argumento a esta función, y me va a generar esta matriz de unos, ¿no? De ese tamaño. Dentro de esos unos, después voy a juntar los unos que creé, el primer elemento de nuestra variable X, que es el peso de la estatura del padre, perdón, y luego
la segunda fila de nuestra matriz X, que es la estatura de la madre, ¿no? Hasta este punto, uno de ustedes se puede imaginar por qué necesitamos esta serie de unos que esté contenido dentro de, de esta matriz X. Por la forma funcional, o sea, multiplicar si te da lleno. Sí, y básicamente porque esta parte de unos será con lo que... ¿Cuál? ¿El beta cero? El beta cero, exactamente. La ordenada al origen, básicamente. Obtenemos los estimadores mediante la multiplicación de matrices, que pues esto es pura y llanamente esta primera parte del curso donde revisamos cómo funciona esto de manera matricial. Aquí nos valemos muchísimo de NumPy para hacer la multiplicación matricial. Esto también es importante en NumPy. No solamente estas operaciones matemáticas en datos lineales, digamos, son funcionales. Tiene muchísimas funcionalidades para hacer operaciones matriciales. Entonces, en este sentido, NumPy, si nosotros quisiéramos hacer algo así, es bastante útil. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar la transpuesta de la matriz, si ustedes ven, aquí hay una función que nos ayuda para esos fines. Y si quisiéramos sacar el producto punto de esta matriz por otra variable, pues básicamente de esta manera con punto 2 lo podemos realizar. Aquí es justamente lo que estoy haciendo, ¿no? De esta matriz X-N, saco su transpuesta y luego de esa matriz transpuesta hago el producto punto con Y, ¿no? Y pues básicamente digamos que estas dos líneas de código hacen esta explicación algebraica, esta ecuación algebraica. Otra cosa importante aquí, y que en su momento se los mencionaba, es que hablamos que los notebooks nos ayudan a tener chunks de código y chunks de texto, ¿no? Y por ejemplo, aquí con una sintaxis muy parecida a la que utilizaríamos en LaTeX, podemos también definir ecuaciones, ¿no? Básicamente es lo que estoy haciendo aquí. Esta ecuación, ¿no? Para calcular nuestra matriz de las betas, lo hago con estas líneas de código en Markdown. Entonces, creo que esto también es muy útil cuando ustedes quieran escribir sus investigaciones, sus tesis quizá, o algún paper que les gustaría publicar. Creo que aquí de manera muy sencilla podemos trabajar con esta generación de ecuaciones dentro de Markdown, ¿no? Solamente es como una nota al pie del provecho también quizá que podrían obtener de utilizar Markdown, ¿no? Y abajo, pues básicamente se encuentra exactamente lo mismo. Una vez que realizamos estas operaciones, pues básicamente lo que obtenemos es nuestra matriz de betas, que pues básicamente son estos valores. Pues básicamente si nosotros queremos medir el error al estimado, como ustedes podrán notar, es un valor muy, muy cercano a cero, ¿no? Básicamente cero. Si quisiéramos estimar la varianza de nuestros estimadores beta, pues básicamente correspondería a utilizar esta fórmula que visto en lenguaje de Python es de esta manera. NumPy, como dijimos, es nuestra librería que nos ayuda a hacer operaciones matemáticas. .var nos ayuda a calcular la varianza. Si nosotros queremos calcular sigma, nuestra desviación estándar, básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, ¿no? Dado lo que está aquí arriba definido. Y con eso, pues básicamente aquí lo que tendríamos es ya nuestros estimadores beta y la desviación estándar asociada a ellos, ¿no? Mediante este cálculo. Aquí es un poco abstracto y no me quiero detener mucho con cómo es el cálculo, porque básicamente aquí hay que hacer un arreglo con la matriz, darle definir como unos lo que está arriba y abajo de la diagonal principal, y las desviaciones estándar son prácticamente los valores de la diagonal principal, ¿no? Un poco lo que quiero aquí plasmar es, pues básicamente,
cómo es el proceso para hacerlo mediante álgebra lineal para calcular este tipo de estimadores y llevarlo a esta idea en el que básicamente este lenguaje colaborativo lo que hace es justamente que nosotros no tengamos que estar diseñando todo este trabajo, por ejemplo aquí, de álgebra lineal para poder calcular una regresión, ¿no? Existe ya una librería que pues básicamente ya tiene este trabajo hecho y de una manera muy sencilla y muy rápida nos da la información que calculamos arriba y bastante más, ¿no? Desde que empezamos con el ejemplo de regresión a la media hasta esta última línea de código, básicamente con esta librería que se llama Stats Model, podemos hacerlo con 4 líneas de código, ¿no? Definimos nuestra X, nuestra Y, realizamos una estimación y imprimimos, y pues básicamente este es el cuadro de la regresión que generamos, con mucho menos código y con mucha más información ya por default definida, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica de una librería. Nosotros podríamos hacer todo el trabajo de arrastrar el lápiz, escribir nuestras matrices, hacer el cálculo, pero pues seguramente alguien más ya lo sistematizó en una librería como estas y podemos obtener los resultados en este caso, por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios de una manera muy rápida y sencilla, ¿no? Y pues si ustedes notan, básicamente son los mismos resultados que obtuvimos acá arriba. Quizá, y solamente quizá, con algunas pequeñas variaciones, dado cómo funciona el cálculo diseñado en Stats Models, pero pues en términos generales, básicamente son lo mismo, ¿no? Aquí en nuestra variable, en nuestra matriz de betas, obtuvimos, por ejemplo, como beta 0, 22.3097, y pues acá abajo básicamente es el mismo resultado. Creo que en este caso las tres tienen exactamente el mismo resultado, ¿no? O sea, algo importante, a veces sucede que hay librerías que son nuevas o que tienen poco tiempo de uso y quizá a veces habría que ser un poco desconfiado acerca de cómo realizan el cálculo o hacer como un double check para estar completamente seguros de que lo que estamos realizando se realiza como nosotros lo necesitamos. Pero, por ejemplo, en este caso de Stats Models o Pandas o NumPy, que son librerías que ya tienen bastante tiempo, en realidad los resultados son bastante confiables, ¿no? Y pues acá abajo otra gráfica con Seaborn, en el que, digo, es una manera quizá paralela de verlo. Aquí en realidad en la parte superior el eje X tenemos la distribución de nuestra variable X y en el costado derecho de esta gráfica tenemos la distribución de nuestra variable Y y pues al centro cómo se correlacionan y también algo importante, dentro de este tipo de gráficos también ya podemos pedirle a la librería que integre la línea que mejor ajusta los datos, ¿no? Entonces esto también seguramente será importante y básicamente es lo que les decía. Entre más argumentos nosotros demos a nuestra función, nos dará algo más cercano a lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí un argumento adicional es kindReg y eso es lo que hace que nos dé la línea que mejor ajusta los datos. Si nosotros la quitáramos, pues básicamente nos daría lo mismo, pero sin la línea. Obviaría que no queremos esa línea. Y lo mismo para la gráfica en la parte de abajo. Y pues digo, ya pasando un poco más al resumen de lo que fueron estas primeras 2 sesiones introductorias, creo que lo platicaba con Benjamín también un poco. Creo que estas primeras clases en un lenguaje como Python pueden ser un poco tediosas porque igual y de pronto como que queda la sensación de que hay cosas que no podemos utilizar inmediatamente. Por ejemplo, no sé, los arreglos unidimensionales creo que son un poco abstractos y no probablemente serán los data frames o la lectura de Excel que nosotros vamos a realizar. Pero es importante comenzar con ese piso y posteriormente, si esos conceptos base, digamos, están bien,
podemos comenzar a construir pues, relativamente rápido en Python, ¿no? Por ejemplo. Esto fue un poquito lo que estuvimos viendo durante estas dos, sesión y media. Algo que les quiero compartir es también algunos recursos adicionales a la clase donde ustedes podrían comenzar a aprender Python o a seguir con el aprendizaje, mejor dicho. Estos son algunos que yo he revisado y me parece que tienen, que tienen un buen contenido. Están acomodados de menor complejidad a mayor. Si, pues básicamente vienen de cero, quizá Python for Everybody puede ser de mucha ayuda. Parte desde lo más básico, entonces, o sea, incluso desde explicar cómo funciona un lenguaje de programación, ¿no? No solo Python, sino en general, cómo funciona un lenguaje de programación. Entonces, puede ser de mucha ayuda. Si ya conocen un poquito, si ya la parte introductoria está bien dominada, muy probablemente de estadística con Python les pueda resultar útil. Creo que también la parte como de estadística inferencial de este curso, no solamente la parte de Python, es buena, o sea, el contenido, digamos, más técnico estadístico también es bastante bueno, entonces ese les podría funcionar. Y pues básicamente si ustedes ya tienen un nivel intermedio o digamos cercano a avanzado, cada una de estas, perdón, no es un curso, sino en Coursera hay unas cosas que se llaman especializaciones, que son una serie de cursos con contenido secuenciado, que a mi parecer son muy buenas y creo que sí tienen como impacto también en su CV, entonces si los pudieran tomar estaría bueno, pero si tienen un nivel intermedio avanzado de Python, quizá esta especialización podría ser ideal para ustedes, Python for Data Science. En general creo que es muy buena y ya, no sé, maneja algunos módulos mucho más interesantes, tiene ejercicios de visualización de datos, pues también por ahí quizá complicados, pero bastante interesante. Entonces, pues si ustedes buscan quizá un poquito más de reto, esta podría ser la opción. No tiene contenido realmente introductorio, entonces, pues sí es necesario que ya tengan cierto conocimiento previo. Y otro que creo que por ahí también parte desde no saber nada hasta pues ya un muy buen nivel, es bastante más largo, pero les podría funcionar. De certificado profesional de ciencia de datos con IBM. Creo que tiene costo, pero pueden pedir como financiamiento para no pagar. Y la ventaja es que pues básicamente es un certificado profesional que está respaldado por IBM, ¿no? Y lo pueden tomar también en línea. Perdón. Estos son algunos libros también que pueden utilizar, que creo que muy probablemente será mejor ir de la mano con los cursos, quizá hacerlo mediante el texto sea un poco más complicado, pero pues si ustedes son más de aprender leyendo, quizá estos recursos les puedan funcionar bastante. Algunas recomendaciones para que fluyan mejor en este mundo de Python o la programación en general. La primera y creo que la más importante de todas es que cuando les aparezca un error, creo que a veces sucede cuando uno va iniciando que si aparece un error, pensamos que ya pues es el fin del mundo, ¿no? Y que lo estamos haciendo muy mal, pero la realidad es que en un lenguaje de programación lo común es cometer errores, ¿no? Y saber leer errores. El mensaje que te dé el lenguaje acerca del error que estás cometiendo, básicamente te va a llevar a la solución, ¿no? Creo que casi nadie a la primera en sus líneas de código logra lo que quiere, entonces esto es como prueba y error, y en ese sentido creo que lo mejor es desde el inicio que estén listos para cometer errores y pues aprender de ellos. Si ustedes cometen un error y de repente están como un poquito atascados y no entienden que salió mal, ya lo habíamos platicado también en la sección anterior, Stack Overflow es pues sí, como una red social, un ambiente colaborativo, en el que gente que en el pasado tuvo un problema con un lenguaje de programación, no solo Python, funciona para muchos lenguajes de programación, alguien tuvo un problema, subió una pregunta acerca de cómo solucionarlo, y es sumamente probable que alguien ya lo haya resuelto, ¿no? Entonces, si de repente tienen algún error que parezca complejo y parezca un gran reto,
Seguramente solamente copiando y pegando el error en Google, les va a aparecer alguna liga a Stack Overflow y seguramente allí va a estar la solución que ustedes necesitan. Por último, creo que algo importante es que intenten hacer proyectos colaborativos. Incluso hoy en día creo que algo que hace mucha gente es que estos proyectos los ponen en su GitHub, el GitHub lo ponen en su CV, ¿no? Y eso pues ya funciona como una carta de presentación acerca de lo que ustedes saben hacer con este tipo de lenguajes. Entonces, hagan proyectos colaborativos. En cierta medida nosotros los vamos a tratar de empujar un poquito hacia allá, que entre ustedes comiencen a hacer código juntos, con la gente que se sienten cómodos trabajando. Y pues básicamente eso, haciendo equipo pueden aprender muchísimo en un ambiente como este. Y por último, pues algo ya un poco más para, pues sí, quizá conocer cómo funciona esta lógica de problem solving, que a veces le llaman en Python. Por ejemplo, este es un ejemplo real y creo que va muy asociado a cómo es la lógica que nosotros debemos de seguir cuando queremos llegar a soluciones en un ambiente como este. Imaginen que tienen un tablero de ajedrez, ¿no? En el que básicamente es un tablero de n por n, y ese número n es básicamente las reinas que ustedes tienen en ese tablero, y lo que necesitan es buscar una solución en la que ninguna de las reinas pueda atacarse entre sí, ¿no? Por ejemplo, si lo hiciéramos manualmente, con un ejemplo sencillo, un tablero de 4x4, pues la solución podría ser comenzar a iterar. En algunos casos no vamos a resolver lo que necesitamos y vamos a llegar a un camino en el que básicamente llegamos a esa solución de iteración acerca de cómo arreglar el acertijo, ¿no? Digamos. De hecho, este es un ejemplo real y está muy asociado a optimización de computación, porque creo que en un tablero, si no mal recuerdo, de 100%, hay una empresa que ofrece $1 millón si alguien lo soluciona, ¿no? Pero en términos computacionales es desgastante. O sea, básicamente las computadoras convencionales de hoy en día no tienen esa capacidad computacional. Entonces, pues por ahí es un reto quizá un poquito más de ingeniería. Pero, por ejemplo, es un poco la lógica de cómo funciona. Si nosotros esto lo quisiéramos llevar a un ejemplo de 8x8, pues muy probablemente sería muy desgastante hacer un ejemplo como este, ¿no? Entonces, pues para eso básicamente podemos utilizar un lenguaje como este, en el cual con unas líneas de código definimos las reglas que queremos seguir. Por ejemplo, en este caso, que ninguna de las reinas se ataquen entre sí, lo que está definido en esta línea, ¿no? Y le pedimos a la máquina que genere soluciones. Y pues básicamente, digo, esta es la siguiente parte del código, en el que le pedimos que nos diseñe un tablero en el que nos dé las soluciones, con un poco de código, pero teniendo bien clara la lógica de cómo funciona la solución de este problema. Podemos generar algo como esto, en lo que básicamente tenemos automatizado ese ejemplo. Si en algún momento tienen tiempo libre, pueden jugar un poquito aquí cambiándole este número n, volverlo más grande, más chico. Van a ver que a medida que crece en este número, la solución tarda bastante más tiempo en ser computada, pero con una cantidad razonable de datos funciona bien y nos da las soluciones impresas en este tipo de arreglo de datos, acerca de cuál podría ser la manera en que podemos acomodar estas reinas para que cumplan con las características que arriba nosotros definimos, ¿no? Y pues básicamente lo que hace este código es darnos todas las soluciones posibles, que si no mal recuerdo en este caso de 8x8 son como cerca de 100 soluciones. Entonces, pues eso es también un poquito la lógica de cómo funciona Python. Digo, este es un ejemplo que podría representar bien algunas de las cuestiones que necesitamos hacer con un lenguaje como este, que básicamente es tratar de extender nuestras capacidades mediante el código para solucionar cosas que de hacerlas nosotros serían sumamente repetitivas y pues cansadas, ¿no? Seguramente. Y pues básicamente esto es todo de la introducción. No sé si tú quieres agregar algo, Benja. No sé si hay alguna duda, algo de
cómo ingresar a los notebooks, quizá, si alguien ya intentó descargar GitHub en su